Primero que nada es importante empezar por la definición de qué son los trastornos psicológicos para entenderlos de una forma más clara. Los trastornos psicológicos son condiciones mentales las cuales sufren en las personas y estas afectan su comportamiento a nivel social, emocional, laboral y en general en su satisfacción y bienestar por la vida. Pueden ser causados los trastornos psicológicos por factores sociales, biológicos, culturales incluso, y están presentes en la sociedad en el día a día, solamente que es un tema como muy silencioso del que no se habla mucho. Una vez aclarado esto, yo elegí el tema o el trastorno de trastorno obsesivo convulsivo o TOC y voy a explicarte las causas del por qué se origina este trastorno. Uno de ellos es el factor genético o el factor hereditario. Hay estudios que demuestran que si tienes un familiar directo, o sea, un familiar en primer grado de tu familia que tiene TOC, hay un mayor riesgo de hay un mayor riesgo de desarrollar este trastorno psicológico a una persona que no tiene una herencia previa. Otro factor es el neurobiológico, es decir, si tenemos alguna deformación o algún tipo de mm, falla o diferencia en una parte del cerebro que se llama ganglio basal, hay una mayor probabilidad de que al tener una anomalía en estas áreas tengamos más riesgo de padecer trastorno obsesivo compulsivo. A su vez, en los factores sociales o ambientales, el hecho de que la persona se someta a estrés crónico o haya tenido eventos de mucho estrés en eventos importantes o eventos traumáticos en su vida, como un maltrato, como una violación, aumenta o dispara mucho la probabilidad de tener trastorno obsesivo compulsivo. Otro aspecto es el factor psicológico. Se tiene teoría o se relaciona mucho que algunas personas para poder lidiar con el estrés o con la ansiedad utilizan este mecanismo para protegerse o para sentir que todo está bien y desarrollan el trastorno obsesivo compulsivo y puede ser un mecanismo que usa la gente para lidiar con la ansiedad o el estrés. Ahora, hablando de las características o de los síntomas o de los comportamientos típicos de personas con este trastorno, se dividen en dos. Tal como lo dices, son obsesivos. En esta entran obsesiones, es decir, pensamientos intrusivos que suelen alarmar mucho a la persona, con cosas no tan habituales en ocasiones o que para otras personas no tienen sentido. Por ejemplo, piensan mucho en el cambio climático, en las bacterias, en alguna pandemia que pueda pasar, también en la violencia del país, por ejemplo, la inseguridad, los mantiene muy paranoicos o muy alterados o muy alertas. Se obsesionan con temas de este tipo que están fuera de sí. Son pensamientos intrusivos muy relacionados a la ansiedad. Y las compulsiones son alivios físicos que hace la persona para liberar todo ese estrés o toda esa ansiedad. O sea, tiene la obsesión y necesita liberar ese estrés. Entonces eh, empieza a morder una botella, empieza a masticarse las uñas, a lavarse las manos. Son como hábitos que tiene esta persona cuando se siente en una situación de mucha ansiedad, pero de manera muy recurrente. Ahora hablaré un poco sobre los tratamientos que hay para este trastorno. Uno de ellos es la terapia cognitiva conductual, en la cual se somete a la persona en un ambiente profesional, claro, a estas situaciones que lo agobian o que lo hacen sentir o que lo hacen sacar estas obsesiones y compulsiones y intentan generar una mayor tolerancia para que no explote en ansiedad esta persona y sepa cómo lidiar con estos momentos simulados para que cuando pase en un contexto real no explote y no sobrepase el nivel emocional o el nivel mental de la persona. En el ámbito médico o más bien farmacomédico, es proporcionar receptores o sí, más bien receptores de serotonina como la fluvoxamina,
sertralina o fluoxetina. Con esto se ha demostrado que a mayores niveles de serotonina hay menos obsesión o menos compulsión por la persona, es decir, ayuda a lidiar con este. Otro punto importante es la terapia de apoyo, es decir, con personas que también padecen TOC, hablar de sus vivencias y en general tener la empatía con alguien que siente lo mismo que tú y poder compartir esto sin ser juzgado es muy importante para estas personas y les ayuda mucho en su tratamiento. Y como último punto es aprender a gestionar el estrés. Tener técnicas para manejar el estrés puede ser muy acertado y muy grato para estas personas, ya que sumando la terapia cognitivo-conductual con el gestión del estrés es una muy buena herramienta para lidiar con su trastorno.